Hoy nos convoca un tema de enorme relevancia para el entorno actual, transformando datos en decisiones, estrategias para proyectos analíticos exitosos. En esta charla exploraremos estrategias claves para diseñar, para gestionar y optimizar los proyectos analíticos que impulsan la toma de decisiones y generen valor a las organizaciones. Esta sesión tiene un doble propósito. Por un lado, reflexionar sobre la importancia de la gestión analítica y por otro lado, dar a conocer en profundidad el enfoque, los contenidos y las oportunidades que ofrece nuestro programa de Magíster. Antes de comenzar, les recordamos que pueden enviar sus preguntas durante la presentación a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas disponibles en la parte inferior de la plataforma Zoom. Les pedimos también mantener sus micrófonos silenciados para asegurar el buen desarrollo de la sesión. Sin más preámbulos, entonces los dejo con usted a la expositora de hoy, María José González, licenciada en Matemáticas, magíster en Estadística, diplomada en Gestión de Educación Superior y quien actualmente se desempeña como directora académica del curso Técnicas y Estrategias para Proyectos Analíticos de nuestra universidad. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí conectados. Bueno, así como les contaba Lorena, estamos aquí para hablar de cómo vamos a transformar datos en decisiones y cómo vamos a tener o vamos a tomar y definir algunas estrategias para poder obtener proyectos definidos analíticamente de manera exitosa. Entonces, bueno. Aquí está mi correo, en caso que queden dudas después. Así como les comentó Lorena, soy la directora del curso Técnicas y Proyectos Analíticos, ¿cierto? Y la idea es que este curso, o lo que vamos a hablar acá, está enfocado y está dirigido directamente a lo que trata ese curso, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es que mm, conocer o ver si ustedes sabían que el 80% de los proyectos analíticos fallan, eh, no fallan necesariamente por la tecnología, sino porque las personas que los trabajan no los entienden, ¿ya? Entonces, el tema no va necesariamente en la tecnología, sino en las personas. Entonces, la clave de los proyectos está en diseñar, en gestionar y en optimizar las estrategias que podamos tener y que podamos impulsar las tomas de decisiones que nos generen valor para la organización. Entonces, para partir todo de un piso base, eh, vamos a definir lo que es un proyecto analítico y en ese sentido vamos a necesitar solamente o vamos a hablar de tres cosas. Uno es tener una iniciativa estructurada, utilizar datos y tener herramientas y modelos estadísticos. Ya eso como modo general. A partir de ello vamos a extraer el valor de los datos y lo que vamos a buscar es resolver problemas y apoyar la toma de decisiones. Entonces, de manera más formal, podemos decir que un proyecto analítico es una iniciativa estructurada que utiliza datos, herramientas estadísticas y modelos para responder preguntas claves, resolver problemas, apoyar la toma de decisiones en algún tipo de organización, institución, etcétera. Por otra parte, la analítica de datos obviamente es fundamental en las industrias para mejorar el rendimiento, optimizar procesos, aumentar eficiencia, reducir costos. La idea es que proporcione alguna base sólida que nos permita tomar decisiones basadas en datos y no en olfato, ¿ya? ¿Cómo abordamos un proyecto? Los proyectos, antes de enfocarnos o de fijarnos tanto en los aspectos técnicos, que es lo que se suele hacer con regularidad, necesitamos definir cuál va a ser el enfoque.
¿ya? ¿Y cuáles son esas preguntas que que nos tenemos que hacer? Tenemos que hacernos muchas preguntas al principio para poder tener lo que yo le llamo nuestras definiciones preliminares. La gente busca muchas cosas con muy poco. A veces dicen, no, necesito un modelo que haga tal o cual cosa, eso tú lo transformas lo defines como un proyecto, pero te das cuenta que para lo que la organización necesita, quizás requieres tres proyectos claro, son tres subproyectos que que son en el fondo un paraguas. Y por tanto, es necesario tener eh, todas estas definiciones preliminares, es decir, todas las preguntas posibles. Tenemos que realizarnos todas las preguntas posibles. No todos los proyectos son iguales, no todos siguen el mismo patrón. Lo importante y lo que debe ocurrir es que debe haber colaboración y un trabajo multidisciplinario. Los perfiles de los colaboradores que van a trabajar en los proyectos son distintos. Muchas veces en estos proyectos se necesitan analistas de datos, se requieren estadísticos, se requieren informáticos, hasta sociólogos. A mí me ha tocado en lo personal trabajar con antropólogos. O sea, la gama de profesionales con los cuales uno tiene que interactuar es bastante amplia y por tanto requiere tratar de tener un esfuerzo común para poder comunicarnos entre todos. Em, ¿Cómo vamos a ir abordando los proyectos en general? Em, Según una encuesta que se realizó en una compañía en Estados Unidos, habla que, bueno, en general estos proyectos toman alguna- algunos timings distintos, no todas las etapas son iguales, y una de estas etapas que toman algún tiempo es recolectar, etiquetar y limpiar datos, ¿cierto? Uno piensa, o lo que a uno le gustaría muchas veces es modelar, ¿cierto? Modelar patrones o generar algún modelo de, no sé, inteligencia artificial, por ejemplo, y demorarse mucho y trabajar mucho en esa etapa, pero el recolectar y la limpieza de los datos es muy relevante y ahí es donde también en el curso en el curso de proyectos, de técnicas y proyectos, es donde vamos a ver también cuáles son algunas ideas que se tienen para poder disminuir y no retroceder muchas veces en limpiar y organizar datos una y otra vez eh, para hacer el proceso de manera lo más eficiente posible. ¿Cuáles son los obstáculos que nos encontramos en los proyectos? Yo tengo marcados algunos aquí que más allá de los datos sin limpieza, más allá de eh, las herramientas tecnológicas o temas de coordinación, importantes son la falta de claridad en el reto a resolver y que tiene relación con lo que yo les hablaba al principio, es cuáles son todas las preguntas que nos necesitamos hacer para definir el proyecto. Otro tema importante es que los resultados no son utilizados por los tomadores de decisiones. Algunas veces el proyecto está listo y está listo y queda ahí y en una experiencia muy personal les puedo contar que teníamos un proyecto listo, resuelto, hecho, listo, llegar a implementar y pasó tanto tiempo desde que se terminó a que se implementó que el modelo ya caducó, digamos, porque nada de esto tiene una vida, no son eternos, ¿cierto? No tienen una vida útil, o sea, tienen vida útil, se mueren en algún momento.
Por lo tanto, había que generar actualización, integrar información adicional y por lo tanto hubo que básicamente hacer muchas cosas de nuevo. Explicar ciencia de datos a otros, es decir, algo así como evangelizar, digamos, o que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con que la gente entienda de qué se trata todo esto, para que le dé valor, para que tenga sentido. Falta de conocimiento en el campo de dominio, que también tiene relación con lo mismo. Integrar los hallazgos en las decisiones de negocio, por supuesto, aparece con un 14%, pero es un valor bastante alto, pensando en que haces una muy buena o una gran inversión y finalmente no integras las decisiones de todo lo que acabas de hacer, ¿cierto? Entonces eso es algo como muy importante. Respecto del proyecto, vemos ahora tenemos que valorar el proyecto, ¿cierto? ¿Cómo valoramos este proyecto? Vamos a hablar en términos del ROI, que mm, no sé si todos lo conocen, pero no es más que el retorno sobre la inversión. En este caso, es, es una consulta sobre qué tanto valora eh, el proyecto o las soluciones del proyecto, ¿ya? Acá abajo está la referencia. Y aquí podemos ver que esto está dividido en cuatro partes. Una, el conjunto de datos. Luego tenemos los tableros de control, análisis y los modelos predictivos. Si vamos bien, si lo vemos así, conjunto de datos, tableros, análisis y modelos predictivos, vamos a ver y nos fijamos en la leyenda, nos damos cuenta que los colores morados son aquellos que tienen una muy buena valoración. Es decir, el retorno sobre la inversión es positiva. Y en general es bien positivo. Vamos a ver cada caso, pero de manera rápida uno puede ver que en la medida que yo llego a modelo predictivo, el retorno positivo disminuye y aparece el negativo y el muy negativo. Y no es porque los modelos predictivos no sean útiles, ni porque no tengan rentabilidad, ni porque no sirvan, sino ya vamos a ver por qué pasan esas cosas. El primero, entonces, en términos del conjunto de datos, vemos que está súper bien, es bien valorado, se considera algo positivo un 32% y ahí esa es una oportunidad de mejora bastante grande porque pasar de algo positivo a positivo es bastante fácil. Así que este es un muy buen escenario. Luego tenemos los tableros de control, donde tampoco se observan aquí evaluaciones negativas. También tenemos la evaluación algo positivo con prácticamente un 28%, pero lo que sí aparece es el no sabe. Y el no sabe nos empieza a mostrar que ya comenzamos a tener algún tipo de problema en la valoración del proyecto, porque quiere decir que hay algún problema de comunicación o claridad sobre el impacto que va a tener esto que estamos haciendo. O sea, partimos con los datos, el tablero, el análisis y el modelo finalmente. O sea, ya vamos teniendo algún tipo de problema porque ya hay personas que no saben, ¿cierto? Y eso necesitamos resolver eso porque recuerden que eh, en todo proyecto necesitamos transitar una valoración hacia una valoración positiva. Es decir, el celeste debemos llevarlo al morado claro, y trasladar el verde al morado claro es bastante más difícil que el celeste al morado claro. Respecto del análisis, nos pasa algo parecido.
también tenemos, aparece el no sabe y aquí empieza o termina, digamos, el problema, dado que tenemos cerca del prácticamente el 18% no sabe. Y eso genera duda y percepciones negativas respecto del proyecto. Entonces es más difícil y ahí es donde uno puede decir, tengo problemas en la implementación, tengo problemas o no le creo al proyecto, o finalmente no estoy tan seguro de tomar las decisiones de los resultados que me arroja el proyecto o el modelo que acabo de construir en este proyecto. Entonces aquí puedo decir que esto podría ocurrir dado falta de entendimiento de cómo se construyen o se aplican los modelos, resultados que no cumplen con las expectativas, procesos de implementación deficientes o brechas de comunicación o en su valor o aplicabilidad. ¿Ya? El hecho de que haya mucha gente que no entiende esto genera mucha incertidumbre. Bueno, y como les dije en un inicio, tenemos este porcentaje aquí que aparece como negativo, muy negativo, que es un 7%. Entonces, como conclusiones tenemos fortaleza, el trabajo en análisis y control muestran un claro retorno percibido positivo respecto de las áreas de mejora. Importante abordar la percepción de los modelos predictivos. Hay que mejorar la implementación, la comunicación, demostrar el impacto de manera clara, acompañado del uso con capacitaciones y reportes explícitos y como oportunidades tenemos que todas aquellas respuestas que podamos ver como algo positivo, las tenemos que llevar a positivo o muy positivo como indica acá, pero el primer paso siempre es llevarlo a positivo, que es obviamente el que sigue a continuación. Y en términos de recomendaciones, podemos decir que evaluar el uso exitoso, eh, evaluar casos de uso exitosos de modelos predictivos para reforzar el valor, comunicar de forma clara el impacto económico de cada solución, formar a los usuarios en la interpretación y aplicación de los modelos más complejos, eso es muy relevante, es bien importante tener en cuenta esto. Y medir periódicamente la percepción del ROI para verificar las mejoras. Yo creo que eso también es importante. O sea, uno puede ir eh, evaluando el caso de casos de éxito, comunicando impacto económico o formar a los usuarios e ir midiendo percepción del ROI. Y así ver cómo va mejorando la percepción de lo que vamos haciendo. Aquí yo les pongo un ejemplo de una universidad chilena, puede ser cualquiera, una linda foto pintada por mí, mentira. Supongo que saben que es mentira. Eh, aquí podemos partir con un nombre para un proyecto analítico, por ejemplo, un modelo predictivo de riesgo de deserción estudiantil para primer año. Este mapita está hecho, yo al principio les dije que no todos los proyectos eran iguales y que eh, no todos, eh, no todos funcionan de la misma forma, pero hay algunos que pueden asimilarse. En este caso, para medir la predicción del riesgo de deserción estudiantil para primer año, podemos partir por definir los objetivos del proyecto. En esta parte es donde yo les hacía mención sobre las preguntas, donde hacerse muchas preguntas, ¿cierto? ¿Qué significa deserción? ¿Cuál es la definición matemática de deserción? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Eh, ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Qué pasa si se devuelve el estudiante?
etcétera. Y de ahí pasamos, bueno, a la recolección y preparación de datos, análisis exploratorio, construcción de modelos, etcétera. Y vamos avanzando en un montón de etapas para poder construir este modelo, ¿cierto? Eh, pero también podemos usar la misma estructura para poder generar un modelo que nos indique o que nos prediga la fuga de clientes de un banco, por ejemplo, o el riesgo de incumplimiento de pago de créditos bancarios. Podemos usar la misma estructura. Aun cuando acá tengamos una flecha recta, si nosotros somos capaces de hacernos bien las preguntas, vamos a ir minimizando y vamos a tener esta flechita lo más recta posible. Hay muchas veces en que uno va y vuelve. En el camino te vas dando cuenta que en el análisis exploratorio te diste cuenta de algo importante que consideraste algunos estudiantes, por ejemplo, que no tenías que considerar, porque no necesariamente eh, te hiciste las preguntas necesarias. Te encontraste con estudiantes de primer año, pero que han convalidado, pero en realidad están en segundo año porque convalidaron, no sé, o están en segundo semestre porque convalidaron el primer año, el primer semestre. Podría pasar eso. Entonces, te vuelves a preguntar, ¿tengo que considerar a los estudiantes de segundo semestre aun cuando sean de primer año? Porque convalidaron todo. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ser menos eficiente esto, ¿cierto? Porque tiene que empezar a devolverse en las etapas, ¿ya? Entonces ahí eh, la primera etapa, objetivos del proyecto y la recolección de información es donde se hace clave para poder hacer bien eficiente esto. Ahora bien, un proyecto analítico también podemos considerar un proyecto analítico de tipo inteligencia artificial. Como ustedes ya saben, acá en Chile ya hay varias empresas que usan tecnología de inteligencia artificial como NotCo, Nexo Abogados, Aira, Dart. NotCo utiliza para temas de alimentación. Todos habrán probado no sé, la mayonesa, que no usa huevo, etcétera. Dart es para detectar retinopatía diabética. Aira es para hacer eh, para el tema de recursos humanos, busca empleo, entonces selecciona currículum y perfiles de trabajadores en función de las vacantes y de las publicaciones. Bueno, y Nexo Abogados tiene que asignar casos de manera eficiente y tiene que ver con la experiencia de usuario. Así como lo que les mostraba recién también es un proyecto de tipo analítico, aquí también lo podemos considerar algunas empresas que han desarrollado proyectos analíticos. Y proyectos internacionales que ya también los conocen, como Google, Tesla, Spotify, Netflix, Amazon, que son requete conocidos, sobre todo Netflix o Spotify, que además utilizan los recomendadores, ¿cierto? Que es lo que te aparece a ti en pantalla cuando tú quieres te muestra las series que a ti te podrían gustar porque está basado en el historial de búsqueda o de lo que ya has visto con anterioridad. Entonces, en Chile, como a nivel de tendencia, el 74% de las grandes empresas planea aumentar su inversión en inteligencia artificial en los próximos 2 años. Y el 42% de las empresas en Chile ya ha reportado retornos de inversión gracias a la implementación en áreas como automatización de tareas y la mejora de la atención al cliente. Eso ya existe. Pero existen desafíos y barreras por las cuales tenemos que trabajar. Y uno de los desafíos y barreras son falta de la claridad estratégica, que eran algunas cosas de las que habíamos hablado. No hay necesariamente una claridad sobre cómo aplicar la tecnología y además no necesariamente saber o entender qué es lo que queremos hacer y dónde
aplicar esta tecnología. También en menor cantidad, pero también hay una escasez de talento especializado. Hay vacantes que cuesta todavía cumplir, sin embargo, ya en el mercado también ya hay cada vez hay más ofertas sobre programas que han ido ayudando a cubrir esta escasez. Resistencia al cambio cultural, para que vamos a cambiar las cosas si las cosas ya funcionan bien, ¿cierto? Entonces está mucho eso en las organizaciones, en las empresas. No necesitamos algo nuevo, una máquina o algo que nos haga cambiar si esto ya funciona. Limitaciones presupuestarias, hay cosas que requieren altos costos y por tanto, sobre todo las pymes son reacias a implementaciones de este tipo. Infraestructura tecnológica insuficiente, eh, hardware, software, conectividad, eh, también pasa por, no necesariamente en las grandes empresas, pero en pymes. Preocupaciones éticas y de privacidad, hay una ley, ¿cierto? Pero eh, hay cierta preocupación, hay riesgos de ciberseguridad, por tanto, como que la cosa está como pisando un poco, como se dice, pisando huevos, ¿cierto? O sea, es como difícil, em, tener los datos, que los datos sean seguros, tener el consentimiento, ya ahí ese es un desafío. Falta de marcos regulatorios claros, también eh, se, se- o sea, salió la ley hace poco, pero de seguro van a ir saliendo cada vez más y más. Algunos dicen actualmente que la ley es muy restrictiva, otros dicen y eso va a traer problemas, y otros dicen que no, todavía falta que, mm, mucho ¿cómo se dice cuando uno le saca las hojitas a las cebollas? No sé, tiene un nombre eso, pero eso quiero decir, así como desgranar el choclo, y ya lo usé con otra palabra, pero hay mucho que desgranar ahí todavía con el tema de los marcos regulatorios. Ansiedad tecnológica, ¿ya? Voy a ir un poco más rápido para que no me queda mucho tiempo. Algunas estrategias para superar las barreras. Me voy a ir directo a algunas estrategias. Primero, crear las hojas de ruta de inteligencia artificial, definir áreas prioritarias de aplicación, metas de corto plazo, largo plazo, inversiones más enfocadas y resultados visibles. Programas de capacitación progresiva, cursos de pocas horas, aumentar la confianza interna para pilotear proyectos. El tema de pilotear proyectos es súper importante porque escoges un buen piloto, funciona y lo escalas. Si no funciona, eh, ese piloto lo tratas como un proyecto, lo sigues, lo monitoreas, analizas todo, ves todo lo que vimos, le puedes ver el ROI, ves cómo funcionó, indicadores, etcétera. Si funciona, se escala. Y eso te permite ir avanzando de a poco en la implementación de cualquier tipo de proyecto analítico que desees implementar. Buscar alianzas estratégicas, asociarse con universidades, startups, proveedores cloud, acelerar el aprendizaje y reducir costos de implementación. Eso es lo que esperamos. Invertir en infraestructura flexible, desarrollar políticas de ética y privacidad de los datos, eso ya de manera interna para generar más confianza interna y externa, crear un comité de innovación interna, eh, tener un grupo transversal de distintas áreas para impulsar la adopción de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que esperamos? Que es poder gestionar la resistencia al cambio y generar las ideas desde todas las áreas. O sea, la idea es que
esto no nazca desde arriba, sino que vayan haciendo desde pequeños grupos, o sea, el piloto creado desde un comité es una muy buena idea. Eso se los digo como por experiencia súper propia, así porque lo he hecho así, pero un montón de veces y funciona muy bien. Entonces, yo les pregunto hoy o les cuento, hoy vimos pequeños cambios que puedes hacer en algún proyecto. Entonces, ¿cuál va a ser el primer cambio que tú vas a hacer mañana en alguno de los tuyos? Quizás podríamos partir por eso o si tienen alguna pregunta, partimos por eso. Anduve como casi justo en el tiempo, creo que me pasé un minuto. ¿Se puede preguntar así nomás? Es por el chat se supone, Ah, pero si quieren, Sí, no puede tengo problema. hacerlo a viva voz. perfecto. Bueno, gracias María José por esta buena, bien interesante la charla, porque damos panorama, yo creo, bien completo sobre cómo manejar proyectos. Sí, pero me llama la atención una de las cosas que mostraste al inicio, o como al medio de la charla, sobre estas como barreras que al cual uno se enfrenta cuando, Perdón, que me apareció el gato. sí, me parece el gato. Estas barreras a las cuales uno se enfrenta cuando quiere tratar de desarrollar o llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Y me llamó la atención que hay una parte que en ese cuadro de barras que tú mostraste, tiene que ver con cómo comunicar ciencia de datos o cómo ser experta en ciencia de datos. ¿Había algo de ese estilo? Eh, En aquel gráfico que tú mostraste en un gráfico, sí, con rojo que tenía ese. ¿Qué obstáculos hay en los proyectos de datos? Eh, Falta de conocimiento en el campo, me parece. sí. Falta de Es talento en Data Science, ese es el que me llamó la atención. Falta de talento en Data Science. a falta de talento de data science. Ya, Exacto. mira, este mm, es del, bueno, es del 2017, Mm. la cita, ¿ya? Eh, a mí también me llamó la atención. Lo que pasa es que a ver, ¿te puedo hablar de mi experiencia? Ujú, No, mi experiencia es que primero hay mucha gente que se dice data science y que no necesariamente es data science, ¿ya? Entonces, yo creo que eso no le hace mucho favor al que trabaja como data science y que realmente lo es, ¿ya? Entonces, porque programa un poco o programa un poco o hace un poco de estadística, se dice data science, a mi juicio en lo personal no lo es. ujú, Y me ha tocado trabajar con gente que dice que es data science y en realidad no sabe ni bien ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que el problema, a mi juicio, va por ahí. No puedo decir que esa es la razón por la cual esa es el 42% de la barra que está ahí. No, eso no te lo puedo asegurar porque el instrumento no es mío. Pero yo creo, y en lo que a mí me ha tocado, yo tampoco encuentro o sea, tampoco pienso que haya tanta gente como dando vuelta que sean excelentes data science. Yo creo que falta todavía una buena formación, falta una buena formación. O porque unos son demasiados informáticos, digamos en la estructura de la formación, somos muy informáticos o somos muy estadísticos. No tenemos como la intersección necesaria. ya veo. No sé si me explico bien. No, O no, no, sí, respondí tu o sea, pregunta.
No, 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 probablemente, o sea, yo creo que tienes como intuición en la respuesta. Me parece que yo también pienso un poco lo mismo, digamos, que probablemente cuando uno piensa que hay falta de talento en Data Science es porque, claro, probablemente uno está como en el polo de la ciencia de la computación o en el polo del modelamiento. Y mi segunda pregunta, ya para no robarte más tiempo, es, en tu experiencia, los proyectos de IA, ¿no tiende a pasar como un poco lo mismo? Porque en general lo que yo he visto de lo que se hace de IA, lo que se llama de IA, termina siendo como básicamente predicciones, más como de modelamiento. La gente termina siendo como más data science que realmente todo lo que pasa Exactamente. en IA. Entonces como que también uno se queda medio corto ahí, ¿cierto? Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pasa exactamente lo mismo. O sea, o a veces ocurre que, y que es como lo mismo, dices, no, yo sé inteligencia artificial, pero la persona hizo un curso de, no sé, ChatGPT, por ejemplo. Mm, Yo no puedo decir que sé inteligencia artificial porque uso o manejo muy bien ChatGPT, ¿cierto? Estoy lejos de saber inteligencia artificial dado eso. Pero el concepto siento que actualmente está como muy manoseado. Esa es mi percepción, mi humilde opinión. ujú. Vale, gracias, muchas gracias, María José. Y en el chat parece algo. Ah, muchas gracias, Salvador, dice por la presentación. Gracias a ti, Salvador. Y de todas maneras, en los próximos días se le va a enviar al correo la presentación, por si quedó alguna duda o algo. Ah, que está viajando, dice que no puede hablar. Ujú. Bueno, esperamos que te haya gustado la presentación. Hay como decíamos al inicio, hay un curso que dura 8 sesiones y que profundiza todos estos tópicos. O sea, este es como un resumen, digamos, del curso y que profundiza todos los tópicos que se ven, y la idea es que se puedan ver como todas las partes del proyecto, cómo hacer el proyecto más eficiente, cómo seleccionar las partes más, o sea, cómo usar los resultados en la toma de decisiones, cómo hacer que la gente o cómo ayudar a que la gente tome las decisiones de los resultados del proyecto, porque a veces quedan ahí, dicen, ay, no entiendo nada y no usan lo que tienen, lo que uno les entrega, que es que el problema es la comunicación a veces, porque no entienden necesariamente, el otro no entiende, a veces uno lo entiende y no lo sabe comunicar, o lo sabe comunicar, pero definitivamente el otro no entiende, definitivamente a veces no se entiende. Entonces, hay hartas cosas que hacer en esto del, del, del compartir, del crear los grupos, de hacer estos pilotos. Eso es muy importante. Dice, mejorar la documentación de los desarrollos tecnológicos. Exactamente. Entonces, te invitamos a que revises la información del curso, Salvador, si es que te interesa, para que puedas integrarte.